Experimentación con animales. ¿Qué entendemos nosotros por experimentación con animales? ¿A qué se le puede considerar dolor y en qué escalas? ¿Y cómo sabemos cuáles son los límites del dolor? ¿Cuáles son los límites de la ciencia o de la industria cosmética? En esta imagen izquierda se ve, por ejemplo, al médico francés Claude Bernard diseccionando un perro vivo, sin anestesia, al lado de sus estudiantes de medicina. A la derecha, un periódico en el que se afirma que si Pasteur no hubiera experimentado con perros, muchos animales y humanos hoy en día hubieran muerto. Pero entonces aquí entra la cuestión ética de hasta qué punto es necesario y suficiente y conducente usar animales para aprovechar un fin humano. Aquí les voy a mostrar un video un poco más actual. ¿Listo? Estamos rodando. Ok, Ralph, ¿puedes marcar, por favor? ¿Quieres que lo haga ahora? Sí, adelante. Está bien. ¿Así? Perfecto. Oh, como en las películas. Muy bien. Entonces, mi nombre es Ralph. Soy un conejo. Como pueden ver, estoy ciego de mi ojo derecho y por esta oreja. No puedo oír nada más que un pitido. Sí, molesto, ¿verdad? Sí. Me rasuraron el pelaje y tengo quemaduras químicas en la espalda. ¿Cómo que arde, eh? Pero no es para tanto. Solo me duele realmente cuando respiro o me muevo o hago cualquier cosa. Oh, sí. Sí. Eso duele. Pero bueno, al final del día supongo que está bien. Lo hacemos por los humanos, ¿verdad? Son muy superiores a nosotros los animales. Hasta han ido al espacio. ¿Alguna vez has visto un conejo en cohete? No lo creo. El punto es que yo no soy un conejo astronauta. Soy un conejo de pruebas. Mi papá era un conejo de pruebas. Mi mamá, mis hermanos, mis hermanas, mis hijos, todos conejos de prueba. Y todos murieron haciendo su trabajo. Igual que lo haré yo. Pero está bien. Es para lo que nacimos. Nos hace conejos felices. Sí. Sí. Hora de ir a trabajar. Sé que luce mal, pero según lo veo yo, estoy haciendo mi trabajo. Para que un humano pueda tener la ilusión de un labial más seguro, o un desodorante, o una... Ralphie. Psst. Conejo. ¿Qué pasa con ese equipo de cámara, amigo? Solo me están siguiendo, haciendo un documental o algo así. ¿Puedes pedirles que nos saquen de aquí? Lo que dijo mami, por favor. Vamos, Ralphie. Pregúntale si nos Dile a pueden mi sacar mamá de que la aquí. quiero. No quiero morir aquí, amigo. Ok, los oigo. Ayuda. Ustedes Por pueden favor, por editar favor. eso, ¿cierto? Aquí vamos. Así que... bueno, para terminar, solo me gustaría decir que... Disculpa, Ralph, estamos a este otro lado. ¿Podrías darte la vuelta? Lo siento. Está bien. Así está mejor. Sí, así. Continúa, amigo. Muy bien, pues sí. Solo me gustaría decirle a todo el mundo que sigue comprando productos probados en animales, como delineador de ojos, champú, protector solar, básicamente todo lo que tienes en tu baño. Bueno, sin ti y sin los países que permitan las pruebas en animales, yo me quedaría sin trabajo. Estaría en las calles. Bueno, no en las calles. Sería más como un campo, supongo. Ya saben, como un conejo normal. Pero oye, todo bien. Y bueno, realmente aquí es donde se queda pensando la persona
de hasta qué punto es, como dije anteriormente, necesario testear cosméticos en animales con el fin de simplemente cumplir un fin estético o comercial. Entonces aquí quiero hablar un poco y desmitificar algunas cosas sobre lo que es el uso de animales, sobre todo de laboratorio, para ejecutar experimentos como tal científicos o solamente con fines comerciales. Entonces me presento, mi nombre es Joan Sebastián Ríos y quiero hacer este video para la materia de bioética y quiero contar algunas cositas un poco relevantes y también conducir un poco el video con un fin más, decirlo así, con un fin un poco más objetivo. Quiero empezar algo con la historia de la experimentación en animales y ante todo pues recalcar que en la antigüedad, sobre todo lo que fue la época entre la antigüedad y el renacimiento, pues el hombre como tal tenía la idea de que los animales eran inferiores moralmente y fisiológicamente simplemente por el hecho de ser como tal seres que no razonaban. Entonces, por ejemplo, en la escala natural como tal, se decía que eran seres imperfectos y a medida que se acercaban a Dios, pues iban siendo más perfectos, que en este caso era el hombre. Por debajo del hombre estaba como tal los animales, y debajo de los animales los peces, luego los mamíferos, luego los árboles, plantas, porque se consideraba que eran inferiores y el ser humano por su simple intelecto pues estaba más cercano a los cielos. Entonces, como tal esto de las vivisecciones, que era diseccionar como tal un animal vivo, hay de dos tipos. La que es stricto sensu, que es solamente cirugía exploratoria, y lato sensu, que es la experimentación como tal con animales diseccionados. Algunos autores importantes en este tema eran Alcmeón de Crotona, Diocles, Aristóteles, Praxágoras, Erasistratus y Herófilus, que como tal inspiraron lo que se llamaba la medicina galénica, porque simplemente se considera que experimentar con hombres muertos era una pérdida de tiempo, además de que era poco procedente. Aquí es donde se resalta como tal una frase de Vesalius, que era que el dolor y la muerte pueden cambiar la apariencia interna de los órganos, y como tal, el hombre, que es un ser perfecto, comparte algunas similitudes y diferencias con los animales de huesos, o sea, los vertebrados, y se consideran seres imperfectos. Vesalius como tal fue entonces el padre de la anatomía comparada, simplemente con el fin de descubrirle al hombre cómo se ven los animales por dentro. Pasamos luego a lo que es el siglo de las luces, en el Renacimiento, y tenemos la visión cartesiana de que los animales son máquinas y los procesos son mecanismos, ¿sí? Y el dolor como tal y el goce, el placer, es una manifestación simplemente maquinista. Entonces, Descartes lo que hizo fue tener el argumento más fuerte en defensa de la vivisección. Y pues después de Descartes hubo otros filósofos que estaban en contra de esta visión, y era por ejemplo Spinoza, que aunque no negaba las capacidades de los animales de sentir, pues también afirmaba que no se deben usar como nos placiera, sino que se deben tratar como convenga, porque su naturaleza no es igual a la nuestra. Locke, el lógico Locke, reconocía que los animales deben ser vistos como seres vivos, cuya tortura y asesinatos para aborrecer en las sociedades, sobre todo en los niños. Por ejemplo, en esta ilustración que se llama El primer estado de la crueldad, se afirmaba que el hombre, sobre todo los niños, eran los primeros verdugos de los animales. Entonces, en esta ilustración, por ejemplo, se evidencia cómo hacían juegos con algunos animales con tal de simplemente entretenerse, en este caso, por ejemplo, jugando con los perros, con los huesos, con las aves, con los gatos. Y entonces aquí era que Locke analizaba pues cómo en las plazas de Francia hacían torturas públicas con tal de entretener, y pues él decía que
los niños que tenían este tipo de conductas más tarde serían los próximos verdugos de la sociedad. Ya lo que fue Kant rechazó todos estos puntos de vista mecanicistas de Descartes y así reconoció la sensibilidad de otros animales como entes o seres que podían tener un alma, es decir, que eran entes con potencia de alma. Luego, en ese mismo siglo, como tal, se empieza a nacer la moral de los animales. Bueno, se empieza a ver la visión moral de los animales. Y era, por ejemplo, esta visión nacía de ciertos experimentos que se hacían cruelmente en las universidades. Por ejemplo, Robert Boyle generó muchos enemigos porque experimentaba con botellas de vacío e introducía aves simplemente para observar cómo se hinchaban o morían, porque quería explicar cómo se sucedía el cambio de gases en el interior de los cuerpos. Aquí, por ejemplo, Stephen Hales y Albrecht von Haller miden como tal la presión sanguínea y detallan la fisiología cardiovascular sin la necesidad de usar animales, lo cual también les ganó enemigos porque les criticaban que no tenían rutas experimentales para comprobarlo. Este filósofo Rousseau, al analizar todo esto, pues propuso que los animales como tal, aunque no son capaces de entender las leyes, simplemente por su raciocinio, solo por el hecho de ser sensibles, ya son sujetos de derecho natural, aunque no de derecho civil. Es decir, un animal, aunque no se deba aportar en una sociedad, debe ser visto como parte de la sociedad simplemente por sentir. Ahora después, y las buenas noticias es que surgen sociedades de la antivivisección. Y aquí, por ejemplo, un descubrimiento importante fue que este médico inglés describe como tal al óxido nitroso y el éter como anestésicos y analgésicos también. Y ese fue un descubrimiento que ayudó a bastantes científicos para experimentar tanto en humanos como en animales. Joseph Lister argumenta ante la reina británica como tal la necesidad de usar anestésicos en procedimientos científicos y no científicos. Aunque eso en el tiempo de Lister pues fue una burla completa. Y llega el descubrimiento más revolucionario como tal en la sociedad británica, era que Charles Darwin presentaba la cercanía de los animales, tanto en fisiología con inteligencia, con el hombre, lo cual supuso que ya los animales tenían la capacidad tanto de ser como de ser conscientes de sí mismos y de tener una capacidad de raciocinio, la cual pues argumentaba Darwin que sentían dolor al igual que nosotros, los hombres. Entonces ya lo que es 1875 nace una sociedad para la protección de animales que se llamó Victoria Street Society for the Protection of Animals Liable to Vivisection bajo la dirección de Powerkoff, y hoy en día esta sociedad se llama National Anti-Vivisection Society, aún sigue activa y pues es la idea de formar también una conciencia sobre cómo se han utilizado los animales con fines científicos o cosméticos en este caso. Bueno, ya lo que es terminando el siglo de las luces, ya como tal, en lo que es Inglaterra, surge la primera acta en nombre de la protección de los animales, que es esta 1835 Acta de Crueldad a los Animales, y empieza a legislar por toda Europa, o por lo menos en los países cuyos laboratorios permitían tener animales, en este caso Alemania, Inglaterra, lo que era Francia, España, Austria, Suiza, en el momento, y ya después pues empezó a legislarse en Estados Unidos. Hasta que hubo un momento en el que hizo que Francia se dividiera, y era que Louis Pasteur y Robert Koch desarrollan como tal métodos sépticos y describen la eutanasia como un método obligatorio para utilizar en procedimientos científicos con el fin de no, con el fin de no provocar sufrimiento alargado a los animales de prueba. En este caso, por ejemplo, cuando Pasteur ejecutaba sus experimentos sobre la polio, la rabia o cualquier enfermedad, simplemente unos días antes de que el animal agonizara, pues le aplicaba eutanasia para no ver al animal sufrir y pues en este caso tampoco para
diseminar más enfermedades en un laboratorio. Y aquí, por ejemplo, caricaturas de que Luis Pasteur era considerado como un ángel, pero inyectando perros con rabia. Y la verdad es que fue algo muy polémico en Francia el uso de perros y gatos para inocular enfermedades. Entonces, aquí surge la pregunta y era que, ¿por qué utilizar animales en ciencia? Y aquí va un argumento en el que está mi posición, y es que, por ejemplo, históricamente se identificó que los mamíferos roedores poseen muchas de las características genéticas apropiadas para investigación científica y, por ejemplo, en el Instituto Wistar se patentó como tal el primer ratón de laboratorio que se podía utilizar para diversos estudios, dada su facilidad de mantenimiento, su facilidad de recolección de tejidos, de alimentación, su gran parentesco genético con el hombre. Y es ahí como tal que la investigación científica empieza a crecer de una forma casi exponencial. Por ejemplo, hay personas que piensan que la experimentación animal es simplemente utilizar conejos y utilizar toxinas, o en este caso cosméticos, o puede ser cualquier otro tipo de intervención, y resulta que no. Experimentar con animales no solamente es manipularlos directamente in situ, sino que también es observar. La observación es un tipo de experimentación animal. También la experimentación pasiva, que en este caso puede ser observar un animal en su ciclo de vida o utilizar otros modelos animales cuyo sistema nervioso no está esquematizado como en mamíferos en este caso. Otro gran argumento de por qué utilizar animales es que la medicina, desde el uso de ciertos animales, ha avanzado sin precedentes. Se han curado cientos de enfermedades, la esperanza de vida del hombre se ha aumentado por lo menos en 40 años, y además de que permite sensibilizarnos más bien con seres diferentes en su grado de conciencia. Aquí les muestro, por ejemplo, a Robert Horvitz, que es un científico ganador del Premio Nobel de Medicina, que ha trabajado con nemátodos, que también son animales, tiene sistema nervioso como tal, músculo esquelético, y simplemente hace procedimientos que han descubierto mecanismos importantes e intrínsecos en la señalización celular. Esta otra científica, de cuyo apellido no recuerdo, en el Instituto Max Planck, pues estudiaba peces cebra y ha descubierto mecanismos de regeneración celular y también de cómo funciona el cerebro en los vertebrados, sin necesidad de matarlos. O por ejemplo, la bioética también se aplica para el uso y cultivo y experimentación de ganado. En este caso, también la usar animales no solamente implica investigar, sino también saber cómo se aplican buenas técnicas en lo que es como tal el agro o lo que son buenas técnicas de silvicultura con tal de no generarle más sufrimiento y dolor a los animales. Ahora quiero hablar un poco sobre la perspectiva como tal filosófica del asunto. Y aquí hay unos argumentos algo fuertes y es como tal hasta dónde llega la moral del hombre para entender la moral del animal. Ahora, por ejemplo, quiero mostrarles una rata de laboratorio, Ratus norbergicus es la especie, que en su tejido le está creciendo una oreja, algo similar a la oreja humana. Esto es un estudio que se hizo en el 2001. O por ejemplo, cucarachas en una caja de Petri. Conejos que se les ha inoculado como tal algún agente cosmético y les ha provocado irritación. O las ranas de Xenopus laevis que se utilizan en investigación regenerativa y de tejidos. Y entonces aquí, si uno mira las cuatro imágenes, se pone a pensar como que hay algo en común o qué es lo que realmente genera como un disgusto a la vista humana. O a qué se puede considerar inmoral o moral de hacer. O a qué se le puede considerar que está bien hecho o puede violar los límites de la moral. Entonces acá hay tres
posiciones, tres líneas filosóficas algo importantes en el sentido de que han modelado como tal cómo el hombre ve a la naturaleza. Está este primer argumento que se llama el especismo, que Peter Singer demostraba que a los animales se les considera moralmente inferiores en la historia, y su maltrato, aunque no es justificable, así como el sexismo y el racismo, decía que al ser el hombre considerarse un hombre superior moralmente e intelectualmente, pues simplemente se escogieron algunos animales para experimentar que fueran feos estéticamente o que en este caso tuvieran, que no se considerase que tuviesen moral. Por ejemplo, las ratas y las cucarachas son animales que en la historia han sido poco deseables, simplemente por su apariencia o por su comportamiento o estilo de alimentación. Entonces aquí surge como tal un argumento bastante fuerte y es la moral sería una cuestión de estética, no de principios. Luego surge lo que es el utilitarismo de Bentham y Mill, y es como tal que la ciencia debía actuar en orden de maximizar la felicidad neta del hombre, siempre y cuando esos intereses del hombre estuvieran en equilibrio con la utilidad y el dolor del animal. Es decir, se experimenta con animales con el fin de que le sean útiles al hombre en medicina, ciencia, lo que sea, pero así también se debe tener un equilibrio en su tolerancia al dolor, en como tal en sus cuidados. Luego está como tal el positivismo que Tom Regan comprimía ese valor kantiano de los animales como cosas intrínsecas al sentir y el ser, y era que los animales no solamente eran animales, sino que también eran seres y sentían. Que piensen o sean racionales es una cuestión más, digamos, biológica, pero no es como tal una excusa para decir que los animales no sienten. Además de que ya se sabe por años de investigación que el sistema nervioso de muchos animales está bien desarrollado al punto de que los receptores de dolor han sido bastante conservados evolutivamente con el hombre. Entonces, aquí les quiero presentar algo que surgió y era como el parámetro universal para definir hasta dónde se pueden utilizar experimentos con animales. William Russell, Rex Borch y Peter Medawar, que ganó el Nobel de hecho de Medicina, desarrollaron un concepto que se llamaba las 3 R's. Y era como tal, cuando una investigación se va a ejecutar, sobre todo una investigación médica, se deben cumplir 3 principios. Y era el principio de reducir, refinar y reemplazar. A ver, explico. Si quiero hacer un estudio científico e involucra animales, tengo que reducir el número de animales a usar, con el fin de obtener una cantidad gruesa de datos. Luego, si utilizo esa misma cantidad de animales, tengo que refinar, es decir, refinar los experimentos o pruebas con el fin de reducir lo más posible, la cantidad de estrés y dolor. O, en este caso, eliminar por completo un experimento que provoque dolor al animal o estrés. Y reemplazar, que es importantísimo, ahora explico, y es que si ese mismo estudio lo puedo hacer con alternativas que no utilicen animales, pues debo hacerlo. Simplemente utilizando otros métodos que me reemplacen el uso de animales. Entonces, yéndonos por esta misma línea de reemplazar, quiero presentarles las alternativas que se podrían utilizar hoy en día para reemplazar algunos estudios. Y son alternativas que las llamé emergentes porque últimamente pues han tenido cabida en los estudios científicos. Por ejemplo, para reemplazar estudios animales, yo puedo hacer varios tipos. Y es que puedo utilizar ingeniería de tejidos, estudios de quasar, estudios basados en líneas celulares, estudios de dinámica molecular o estudios de docking molecular. Y por ejemplo, estos ensayos cuantitativos de relación estructura-actividad se pueden hacer para simular cómo se comportaría una toxina o un fármaco en un animal siendo completamente el ensayo en sílico. Es decir, no tengo que utilizar un animal para ejecutar un experimento de este tipo, sino que
simplemente lo modelo en un computador y de hecho sale más económico y pues asequible y viable para ejecutarlo ya después en humanos. Esto último es como tal una revolución que se está generando y es los órganos que se pueden imprimir en un chip muy pequeño. Y es que en cada puntico, en cada drop, se puede simular un órgano determinado de cualquier animal o incluso un conjunto de neuronas, una glía, con el fin de no utilizar animales y diseccionarlos o incluso implantar como tal sensores en los cerebros o en un órgano, sino que simplemente puedo extraer ciertas células de un animal, multiplicarlas y luego introducirlas en un chip. Esto es una técnica bastante en el momento cara, es bastante costosa, pero está reemplazando por completo lo que serán estudios funcionales y fisiológicos, incluso de lo que les comenté de uso de toxinas y sustancias para evaluar su dinámica en un organismo. Y esto es todo lo que tenía por contarles. Y ahora quiero terminar con unos minutos de silencio en honor a todos los animales que han sido partícipes de la investigación y que de cierta forma, involuntariamente, han prestado su propia vida para tener algunos avances científicos que a mi parecer yo consideraría necesarios siempre y cuando no generen dolor en un animal.